Vamos a continuar con nuestro estudio de la doctrina bíblica. Como vimos la semana pasada, la introducción de la doctrina evangélica de la justificación por la fe. La semana pasada vimos la introducción a esta doctrina, pusimos las bases, pusimos el contexto con el cual vamos a ir desarrollando los temas. Hoy vamos a ver la segunda parte, ahí está el título. Hoy vamos a ver la justificación y la santificación. La justificación y la santificación, domingo 9 de junio del 2024, siendo minutos después de las 10 de la mañana. Hoy veremos, hermanos, con la ayuda de Dios, con la palabra escrita, cuáles son las diferencias y las similitudes entre la justificación y la santificación. Veremos cómo esto se va a hacer algo práctico. Nos puede ayudar la correcta doctrina, el perfecto entendimiento, nos va a ayudar a aterrizarlo a nuestras vidas, porque la meta no es solamente que hoy salgamos solo informados, sino motivados a ser transformados por la palabra de Dios. Entonces, recuerden que el Evangelio es lo único que nos debe de sostener. Pero lo que estamos haciendo con esta doctrina de la justificación, que es la doctrina que mejor explica el Evangelio, porque la justificación incluye la imputación, como vamos a ver más adelante, la imputación, la sustitución de Cristo por nosotros, y aún todo esto fue declarado como algo real, algo legal por parte de Dios cuando resucitó a nuestro Señor Jesucristo. En el momento que el Padre resucitó a Cristo, Él estaba dando el aval, Él estaba dando el certificado legal de que su obediencia es suficiente para nosotros y su muerte es suficiente para nosotros. Entonces, vamos a pasar a nuestro primer punto del sermón. Ahí está escrito el significado de la palabra justificación según la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Para entender lo que una palabra de la Biblia significa, debemos examinar esa palabra y lo que esa palabra significa cuando se usa dentro de la Biblia. La misma palabra, la misma Biblia explica el significado de las palabras que usa. No debemos de ir a otro lugar, no debemos de ir a otros libros, a otras religiones, sino debemos ver lo que esa palabra significa en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, que es en hebreo, como en el Nuevo Testamento, que es en griego. Miren, en las Escrituras, como empezamos a ver la semana pasada, justificación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, justificación significa la aceptación por parte de Dios de una persona como justa. Esa es la palabra justificación. Es la aceptación por Dios de una persona como justa. Pero escuchen bien, no siendo justa naturalmente esa persona. Esa persona es aceptada por Dios como justa, pero naturalmente es pecadora. ¿Cómo es aceptada como justa? Por la obra perfecta de Cristo. Cuando esa persona cree en Cristo, toda la obediencia de Cristo pasa a ser suya y la muerte de Cristo también pasa a ser suya. Por eso Dios puede aceptar al pecador y lo puede declarar como justo, pero por los méritos de Cristo, como empezamos a ver la semana pasada. Entonces, justificación significa que Dios trata a una persona que es culpable de pecado, lo trata como si no lo fuera. Fue culpable de pecado, pero ya no, por los méritos de Cristo. Dios declara, esto significa que Dios declara que esa persona que Él acepta por los méritos de Cristo debe de ser reconocida como legalmente justa, no naturalmente justa. En su interior esa persona sigue siendo pecadora, sigue teniendo el pecado inherente o pecado remanente, pero la justificación es la declaración legal de que esa persona debe de ser reconocida judicial, forensemente, legalmente justa. Esto no significa que la persona sea hecha justa en su interior, no. Esa es la diferencia entre la santificación. Sino que solamente significa que es declarada. Dios le da un título legal como justa. Repito, porque ha abrazado, ha confiado, ha creído únicamente en Cristo. Vean,
Cuando nosotros como creyentes decimos, gloria a Dios, Dios sea glorificado, alabado sea el Señor, eso no significa que nosotros estamos haciendo a Dios glorioso o más glorioso, sino simplemente significa que estamos declarando lo que Dios ya es. Dios es un Dios de gloria, Dios es glorioso. No le estamos aumentando gloria, solamente estamos reconociendo algo que Dios ya es. Y cuando Dios declara justa a una persona, no la está haciendo interiormente, sino que está declarando esta persona ahora es legalmente justa. Entonces, Dios lo declara justo, no lo hace justo. Pero en el momento, como vamos a ver en el estudio, en el momento que Dios declara legalmente justa a una persona, le pone el acta delante de su trono, esta persona es justa, yo lo voy a empezar a hacer justo ahora internamente. Toda la santidad de Cristo como hombre la voy a empezar a transmitir a Él por medio de la fe, en la santificación. Pero esa persona no confía en su naturaleza muy santificada. Esa persona sigue confiando en Cristo, una obra ya consumada y hecha. Porque si tú confías en tu santificación, nunca te vas a sentir salvo, porque la santificación es un proceso incompleto. Que podremos avanzar mucho en la santificación, pero es una obra incompleta. ¿Cuándo será completa? En la gloria. ¿Cuál es la obra completa en la que confiamos? En la obra de Cristo. Y en ese momento eres declarado justo y eres tratado por Dios como una persona justa, como si nunca hubieras pecado y como si hubieras cumplido toda la ley. Así nos ve Dios ahora en Cristo. Por eso, como dijo el hermano, podemos tener hoy motivos para estar gozosos. Y lo cantamos. Grande gozo hay en mi corazón, grande gozo hay en mí, porque Cristo me salvó. Entonces, la justificación es solamente la declaración de una persona ante la ley. Y esto se puede comprobar de tres maneras. Vean, brevemente como parte del primer punto. ¿Cómo podemos demostrar que la justificación no es solamente una declaración legal? Vamos a comprobarlo brevemente de tres maneras. Primero, la palabra justificar se usa como contraria a la palabra condenar. Justificar es lo opuesto a condenar, no es lo mismo. Entonces, en varios pasajes de las Escrituras, condenar a los culpables, cuando la Escritura utiliza hay que condenar a los culpables, no significa que la palabra los hizo naturalmente culpables, sino que está declarando algo que ellos ya son. Es una declaración legal de algo que ellos ya son. Miren Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento. Hay que poner bases desde el Antiguo Testamento para que veamos que el Evangelio cumple e interpreta mejor el Antiguo Testamento. Deuteronomio 25, versículo 1. Vean cómo lo dice ahí el profeta Moisés, lo escribió. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, véanlo, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. No es que la ley, tú no eres culpable, pero yo te voy a hacer culpable. No, simplemente según los hechos, según las evidencias, según los testimonios, la ley te condena, o sea, te dice algo que ya eres. Entonces, pero vean, absolverán es justificar. Es un sinónimo de justificación, absuelto al justo. Entonces, condenar a los culpables, repito, no significa hacerlos culpables, sino solamente declarar que esa es su clasificación o su condición ante la ley. Es únicamente reconocer formalmente, legalmente, lo que en realidad ya son ante la ley. Eso es justificar y condenar. Esa es la primera prueba. Entonces, justificar no significa, repito, hacer interiormente justas a las personas, sino únicamente declarar que así son y deben de ser tratadas y consideradas ante la ley de Dios. Segundo argumento o segunda prueba. Las palabras justificar, las palabras justo, se usan muy seguido en pasajes
que hablan de algún acto legal o judicial. Solamente justificar y justo se usan en pasajes donde se habla de algún acto legal o judicial, como lo vemos aquí, un juicio, un enfrentamiento, algo sucedió, bueno, hay que ver que otro juzgue para que se determine quién es el culpable y quién es el justo. Entonces miren ahora en Salmos, la palabra justificar y justo se usan en pasajes que hablan de algún acto legal o judicial. Salmo 32, versículos 1 y 2. Salmo 32, versículos 1 y 2. Miren el título de ese salmo: la dicha, el gozo, la bienaventuranza del perdón. Empiezo a leer esos dos versículos, Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hasta ahí. Véanlo, aquí está hablando de algo que Dios es el juez y se ve algo, un juicio, y es un acto legal o judicial. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Está el juicio y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Está un juicio, un asunto legal. Entonces estamos comprobando que la justificación no es que la persona se hace internamente justa, sino que es declarada justa a pesar de su pecado interno, a pesar de que cuando fue declarada justa él era impía, era pecadora. Esto demuestra, hermanos, demuestra que justificar a una persona en el sentido bíblico significa declarar a esa persona judicialmente justa. Ahora miren en el Salmo 143, versículo 2. La palabra justificar y justo se usan a menudo en pasajes que hablan de algún acto legal o judicial. 143, 2 de Salmo dice: y no entres en juicio, ahí está, un juicio, un acto legal, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Como vimos la semana pasada, ya después de que nos hicimos culpables por el pecado de Adán y Eva, ya nadie puede obedecer la ley. 1, 2, la ley no solamente no nos puede justificar, sino que la ley además nos condena como culpables. Nadie puede. Tus buenos sentimientos no te van a justificar ante Dios. Tu linda cara no te va a justificar delante de Dios. Tu título académico tampoco lo hará. Tus esfuerzos cristianos tampoco lo hacen. Te justifica la justicia de Cristo imputada a ti. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Ahora uno del Nuevo Testamento, un versículo del Nuevo Testamento. Ya vimos 3 del Antiguo: Deuteronomio 25:1, Salmo 32:1 y 2, Salmo 143:2. Ahora Romanos 8:33. Miren, empiezo a leer. ¿Quién acusará? Ahí está, otro aspecto legal, un acto legal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Y si Dios te justifica, ni tu pecado, ni tú mismo, ni nadie en este mundo, ni el diablo y sus demonios te podrá condenar, ni te podrán llevar y guiar a la condenación. Porque si Dios te justifica, Dios te va a santificar. Ese es el efecto de haber sido declarado justo. No es la base, como se enseña en el falso cristianismo y en la Iglesia Católica Romana, como vamos a ver, y otras falsas religiones que piensan, es que tú tienes que cambiar, tú tienes que hacerte bueno, tú tienes que hacer tu esfuerzo para que Dios te justifique. No. Como eres, acudes en arrepentimiento y fe: Señor, perdona, no puedo cambiar. Precisamente no puedo cambiar. Solo creo en Cristo. Yo solo creo en que Cristo vivió y murió por mí. En ese momento eres declarado justo. Y a partir de ese momento empezarás a ser santificado, como leímos en Tito 3 hace rato, por el Espíritu Santo. Porque ya hay una comunión, hermanos. Ya no solamente hay algo doctrinal entre nosotros y Dios. No, la doctrina es la base y habrá algo práctico.
Ya habrá una relación, ya Dios me ve como justo. ¡Qué maravilla! Me trata como justo. Aunque me disciplina, me ama y me trata como justo. Y si me disciplina es que me está demostrando su amor. Él quiere que yo deje de ser como soy. Pero yo ya soy justo porque descanso en una obra consumada, en la obra de Cristo. Entonces vean, estos 3 textos que vimos en 2 de Salmos y en Romanos 8 se refieren a la justificación como parte de un proceso judicial. Tercera prueba, otras palabras o frases usadas como equivalentes a justificación también indican un cambio de relación legal y no un cambio de carácter ante Dios. Es un cambio de relación legal, no un cambio de carácter, no un cambio de interior. Lo vimos hace rato en Deuteronomio 25, absolverá, la palabra absuelto. Ahora vean Romanos 4, ahí estamos en Romanos 8, vamos a retroceder a Romanos 4, versículo 3. Vean las palabras equivalentes a justificar y a justo. Véanlo. Indican un cambio de relación legal ante Dios, no un cambio de carácter. Romanos 4:3, empiezo a leer. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, miren, y le fue imputado, le fue contado, fue puesto a su cuenta. Le fue contado por justicia. Versículos del 6 al 8, de ahí mismo de Romanos 4. Empiezo a leer. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, miren, atribuye, carga a cuenta, imputa justicia sin obras, diciendo, el Salmo 32 que acabamos de leer, versículos 1 y 2, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, ahí está, imputa, carga a su cuenta su propio pecado. Entonces, estas palabras equivalentes, frases equivalentes, indican un cambio de la relación. Pero como les hemos dicho, hermanos, somos perdonados, somos justificados. No porque Dios dijo, es que los amo tanto que me voy a desvivir por ellos, que voy a hacer a un lado mi justicia, mi santidad, y solamente les voy a dar mi amor, les voy a dar mi perdón y mi misericordia. No hay ninguna base legal para que Dios haga eso. Si Dios hubiera actuado, si hubiera sido un Dios injusto, hubiera sido un Dios alcahuete, indiferente a nuestro pecado. No, Él dijo, yo los voy a perdonar y los voy a amar. No les voy a imputar sus pecados a ellos, se los voy a imputar a Cristo. Voy a tomar el pecado de ellos y lo voy a poner sobre Cristo y los voy a castigar en Cristo. Los perdono, pero mi justicia fue satisfecha. Mi santidad quedó vindicada. Vean qué maravillosa es esta doctrina, hermanos. Esta doctrina explica mejor que ninguna otra el Evangelio. Como les dije la semana pasada, podremos tener dudas en cualquier otra doctrina, en cualquier otro aspecto de la teología. Pero si tu teología y tu doctrina no tiene el eje central del Evangelio, tú estás caminando al infierno como un gran teólogo, un gran exegeta, una persona que domina la hermenéutica, pero no has creído en Cristo. Esto no se ha hecho vida para ti. No se ha hecho vida. Y este evangelio es una relación. Cuando esa relación legal cambia, empieza ahora sí un cambio real en ti por medio de la obra del Espíritu Santo. Miren, hermanos, la justificación se describe, aquí vimos, como la imputación de justicia. Cargar a nuestra cuenta la justicia. Y miren el versículo que lo dice mejor que nunca, que vimos la semana pasada. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahí está la doble imputación, la doble transacción, la transferencia entre nuestro pecado y Cristo y su justicia, la justicia de Cristo y nosotros. Segundo los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, veanlo, por nosotros lo hizo pecado. A Cristo le imputó nuestros pecados de manera legal, escuchen bien. A Cristo lo declaró pecador, no de manera natural, sino de manera legal, para que nosotros fuésemos hechos, ahí está, de manera legal, justicia de Dios en Cristo. Vean la doble imputación, nuestros pecados imputados a Cristo
Y Él muere bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Y su justicia, su obediencia. Escucha bien, cuando hablamos de la justicia de Cristo, no hablamos de su justicia como la segunda persona de la Trinidad. Hablamos de su justicia como hombre. La justicia que Él tuvo que hacer bajo la ley, nacido de mujer. Su obediencia, su santidad de vida. Como decimos, se dice en teología, su obediencia activa la ley. Y en esa justicia descansamos. Y esa muerte fue por nosotros, porque nuestros pecados le fueron imputados. ¿En qué sentido? En sentido legal. Y su obediencia es acreditada a mí. ¿En qué sentido? En sentido legal. Esto es algo legal, judicial, forense. Es algo que sucede de una vez para siempre, como vamos a ir viendo. Esto significa que se reconoce que la justicia pertenece a una persona que de hecho es impía. Esta justicia que nos es imputada le pertenece. Esa persona es declarada justa, pero esa persona en sí es impía. Lo vamos a ver ahora en Romanos 4, versículo 5. Hace rato leímos Romanos 4, 3 y nos brincamos al 6. Ahora vamos a leer el versículo 5, Romanos 4. Vean a quienes justifica Dios, a quienes declara legalmente justos, pero ¿cuál es su condición interna? Véanlo, esto no es algo contradictorio, es algo paradójico, sí, pero no contradictorio. Dios lo puede hacer porque lo hace en aspecto legal. Versículo 5 de Romanos 4. Mas al que no obra, o sea, no necesita hacer obras, sino que cree en aquel que justifica ¿a quién? Al impío. Su fe le es imputada, acreditada, puesta a su cuenta por justicia. Pero ¿cómo éramos cuando Dios nos justificó? Cuando de verdad creímos por primera vez en Cristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Éramos impíos. Vean, así como eres, ven a Cristo si no eres salvo. No digas, es que tengo que cambiar un poquito, ya cuando yo me haga merecedor, ahora sí voy a sentirme digno. No, nunca vas a poder. Nunca. Porque ya estarías descansando en tus obras. Dios justifica legalmente personas que son naturalmente impías, pero a partir de ese momento, Él las empieza a santificar. No las deja impías, porque ya legalmente no lo son. Lo son naturalmente, hay pecado inherente, hay pecado remanente en ellos, pero en la santificación se ve la evidencia de que Dios ya me justificó, de que yo he descansado en Cristo. Pero ¿en cuál obra descanso? ¿Cuál obra me anima? ¿Cuál obra me sostiene en mi día a día? No mi esfuerzo en la santificación. Gloria a Dios si tengo ese esfuerzo, ese avance. No, pero lo que me anima, lo que me motiva a continuar es la obra completa de Cristo. Su muerte fue total, su muerte fue única y para siempre. Su obediencia fue perfecta, no hay nada que añadir. Yo quiero vivir en santidad, ¿por qué? Por esa obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros los impíos y pecadores. Vean qué maravilloso es este evangelio, hermanos. ¿Qué venimos a hacer aquí? A honrar a ese Dios maravilloso. Debemos de ir adecuando no solamente nuestro día dominical, toda nuestra vida, todos los días, para vivir para este Dios. Porque ya tenemos una relación correcta, favorable con Él, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Cristo forjó con su esfuerzo, con su vida y con su muerte. Si eso no te motiva a continuar viviendo en este mundo, si eso no te motiva a venir a la iglesia, pues estás equivocando. Quizás no has entendido el evangelio, estás equivocando tus motivos. Estás descansando en ti, estás descansando en tu esfuerzo y cuando ves que fallas, te sientes mal. Pero te sientes mal porque fallaste para ti. No, yo me siento mal porque fallé para Dios. Yo me siento mal porque le fallé a Dios. A Él me debo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Cristo vivió por mí la vida perfecta. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que eso es suficiente? El Padre lo resucitó. Dio el aval, dio el sello público. Yo estoy contento y satisfecho con la obra de Cristo y con su muerte. Crean en Él. Crean en Él. Entonces, hermanos, como les dije,
Esta justificación pertenece a una persona que de hecho es impía. Pero escucha bien, aunque tal persona no continuará siendo impía si es justificada, sino que comenzará a mostrar evidencias de una nueva vida espiritual. No obstante, esa persona, siendo impía, puede ser declarada y perdonada y justificada en el momento de su conversión. Así se demuestra una vez más que la justificación es una declaración legal, que no se nos olvide. Es una declaración legal hecha por la gracia de Dios, reconociendo que al pecador se le ha perdonado todos sus pecados y se le declara justo únicamente por los méritos de Cristo. Y esos méritos son completos, totales y consumados. Esta es la doble imputación salvadora, hermanos, que nos explica la doctrina de la justificación. Lo que leímos en 2 Corintios 5:21. La doble imputación, la doble transacción salvadora. Nuestros pecados puestos sobre Cristo en la cruz y Él muriendo bajo la ira de Dios por todos ellos. Y su justicia y santidad que vivió antes de ir a la cruz es imputada o puesta sobre nosotros. Y por esa obra somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por medio de la fe. Vean qué importante es entender esto, porque muchos dicen, sí, está bien, somos salvos por medio de la fe, pero descansan en su fe. No entienden lo que Cristo hizo. No, yo tengo mucha fe, yo creo que Dios me va a salvar porque tengo fe. No, hermanos, nosotros no confiamos en nuestra fe, porque nuestra fe puede ser tan débil, tan pequeña como un grano de mostaza. No ha llegado a ser un gran árbol. Y siempre vamos a estar angustiados, siempre vamos a estar asustados, siempre vamos a tener dudas porque tenemos poca fe. Y a veces ni sabemos cómo aumentar nuestra fe. Y si somos perezosos y flojos para usar los medios de gracia, nunca vamos a crecer en esa fe. Pero mi fe, ¿a quién mira? Si tu fe te mira a ti mismo, estás acabado, estás condenado. Pero si tu fe mira a Cristo, eres salvo, eres justo. Porque Dios te ha declarado justo. Tu fe debe de mirar a Cristo, no a ti, no a tu fe, no a tus esfuerzos, no a tus méritos, no a tus obras. Mi fe mira a Cristo, su obra completa y consumada. Punto número 2. Las dos direcciones de la justificación. Vean, la justificación tiene dos direcciones o apunta hacia dos personas. Uno, ahí está escrito, significa la aceptación por parte de Dios del pecador como justo. Ahí está. Es un acto, es un hecho, es una declaración, es algo objetivo, algo que sucede una vez y para siempre. Él nos acepta, nos declara justos y nos trata como justos por los méritos de Cristo acreditados a nosotros. Pero también, número 2, significa la experiencia, véanlo, algo subjetivo, la experiencia de certidumbre del pecador, del impío, cuando cree y conoce que ha sido justificado por Dios, por medio de la fe. Esto se recibe por la fe, hermanos. Ningún pastor, escucha bien, ni tu papá ni tu mamá, ni tu hijo ni tu hija, ningún pastor, ningún ministro puede decirte, tú eres justo. No, eso solamente Dios lo hace. Solamente Dios puede declarar, puede hacer esto algo real, es algo que ya sucedió y sucede una vez y para siempre, es algo objetivo. Pero también tiene que haber, yo lo creo, algo subjetivo, algo mío, ya no solamente lo escuché, lo voy estudiando como estamos haciendo en este tema, en estos estudios. Yo conozco la doctrina de la justificación. No, tú eres justificado. Tú tienes la fe salvadora, te has apropiado de Cristo. Esa es la evidencia. Ahora Cristo es tuyo. Ya no estás hablando, Cristo el salvador de los pecadores. No, yo soy pecador, Cristo me salvó también a mí. Cristo vivió por mí, Cristo murió por mí y resucitó. Lo resucitó el Padre también por mí. Entonces apunta hacia dos direcciones, apunta hacia Dios y apunta hacia nosotros. Es decir, existe el hecho, existe el acto de la justificación por parte de Dios y también existe la evidencia de ese hecho en el corazón del pecador arrepentido. No debemos de perder de vista estos dos puntos. Porque no solamente se trata de saber teología, vean cómo vamos a lo mismo. No se trata de memorizar
académicamente, teóricamente esta doctrina, sino hacerla mía. En esta doctrina me está ayudando a entender lo que Cristo ya hizo y cómo soy declarado justo. Yo lo creo. Y Dios te ha dado certeza, te ha dado seguridad, porque no descansas en ti, descansas en Cristo. La persona que nunca falló, la persona que fue la más obediente en todo el mundo y nunca habrá alguien más obediente que Él. La persona que amó al Padre de una manera que ni tú ni yo vamos a poder hacerlo. Y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Dígame, ¿quién puede recibir la ira de Dios y volver a vivir? Nadie. Nadie, hermano. Los que van a recibir la ira de ahí no saldrán del lago de fuego, jamás. Pero si tú has recibido la ira de Dios en la muerte de Cristo, eres justificado, eres perdonado. ¿Crees tú en esa muerte? ¿Crees tú en esa persona? Vean cómo no nuestra fe nos salva, sino que la fe nos es dada como un instrumento, un medio por el cual Dios nos permite ver a Cristo y su obra, en quien descansamos realmente. Vean, lo uno, el hecho, el acto de Dios, vean, es algo que está hecho fuera de nosotros y es declarado sobre nosotros. Lo otro es la conciencia personal de ese acto que Dios ya dijo acerca de nosotros. Estas dos direcciones de la justificación, el hecho o el acto y su evidencia, responden a la aparente contradicción entre el apóstol Pablo y Santiago, quienes escribieron acerca de la justificación. El apóstol Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Pero Santiago dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a verlo, Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo escribió el apóstol Pablo? Romanos 3, 28, empiezo a leer. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tengan en mente esto. Acompáñame a Santiago capítulo 2, versículo 24. Santiago 2, 24. Empiezo a leer. Dice Santiago, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, véanlo, y no solamente por la fe. Aquí hay una aparente contradicción, pero no. Aquí está explicando las dos direcciones de la justificación. Nuestra justificación, podemos decir, ante Dios y nuestra justificación ante los hombres. Claro, que empieza con una seguridad, una certidumbre personal. Yo soy justo, yo creo en Cristo. Entonces tienes que dar evidencia. No se puede quedar solo en tus lindas palabras, en tus emociones bonitas. No, tienes que dar evidencias de vida, de que tú has descansado completamente en Cristo. Que si hoy caes muerto vas a ir al cielo, pero por Cristo, no por ti. Por la justicia de Cristo imputada a tu vida, por su muerte, que es tomada como tu muerte bajo la ira de Dios. ¿Cómo estamos dando esa evidencia? ¿Cómo yo doy evidencia visible, valga la redundancia? No para que me aplaudan, no para que yo me sienta muy santo, yo sea el ejemplo. No, hermanos, damos evidencia porque Dios merece que demos la mejor evidencia. Él hizo lo mejor por nosotros. Él dio todo, nosotros tenemos que dar todo. Entonces, si tenemos esta obra subjetiva, si creemos que Dios ya lo ha declarado sobre nosotros, nos ha declarado justos legalmente, entonces uno, debo de agradecer, Señor, yo tengo esa evidencia. Gracias, Señor, me estás confirmando en mi corazón. Creo que soy regenerado, creo que soy justo. Bueno, dice Santiago, ¿dónde está? ¿Cómo manifiestas estas tus palabras? ¿Cómo haces visible a todos los demás que tú has descansado en Cristo? ¿Cómo se nota en tu matrimonio? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Cómo eres con tus hermanos en Cristo? ¿Cómo eres con tus vecinos, con tus amigos que tenías antes de ser creyente y con los nuevos amigos que estás conociendo ahora que eres creyente? ¿Cómo se ve? Dice Santiago. Entonces aquí estamos viendo la doble dirección. No está contradiciendo Pablo a Santiago ni Santiago a Pablo.
Pablo está hablando del hecho, vean. Pablo está hablando de nuestra dirección hacia Dios, del hecho, del acto. Escuchen bien, de la justificación por parte de Dios y delante de Dios. Los pecadores son justificados porque Dios, por pura gracia, los perdona y acepta en el nombre de Cristo y no por otra causa, no por otra obra alguna de parte de ellos. Esta justificación se recibe solo por la fe. En esa descansamos, dice Pablo. Esa es la obra que me motiva, esa es la obra que me anima a ser más santo. Una obra consumada, completa, la perfección de Cristo y su muerte por mí. Por otra parte, Santiago está escribiendo sobre la evidencia, la manifestación, además de la conciencia subjetiva que tiene una persona de haber sido justificada únicamente por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo lo evidencia? ¿Cómo lo hace evidente? Es decir, tal persona no tiene razón de asegurar que ha sido justificada de parte de Dios, a menos que sus obras den prueba o evidencia real en su vida diaria de ese hecho o acto de Dios. Escuchen bien, muchos solamente dan, vamos a ponerle comillas, evidencia los domingos. Y si reducimos eso, solamente dan evidencia los días, las horas del culto. Lloran, ofrendan, cantan, se estremecen. Sí, pero ¿y el resto del domingo? ¿Y el lunes? ¿Y el martes qué pasó? ¿Será que la obra de Cristo no es suficiente? ¿Qué los motiva a levantarse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo? ¿Qué los motiva? Si no es Cristo, entonces tú estás mal motivado para vivir. Por eso rápido caes en muchas cosas, en depresión, en ansiedad, en frustración, porque tus metas son otras. ¿Cómo es posible que nosotros somos los que creemos? Yo sé lo que necesito para vivir mejor mi vida cristiana. Cuando yo falle me voy a acercar a Dios. No, hermanos, no sabemos nada. Vean cómo esto es nuevo. ¿Y cuántos decían, yo entendí la doctrina de la justificación? Yo estoy estudiando, estoy aprendiendo muchas cosas. Dios me está humillando, no sabía yo nada. Y lo poco que sabía lo estaba sabiendo mal. Pero vean qué importante es esto, crecer en conocer a Cristo. Una relación experimental. Y si no estamos dando evidencias y pruebas en nuestro día a día de que ya hemos sido declarados legalmente por Dios, entonces no podemos tener ninguna razón, ninguna justificación de decir, yo soy justo. No, tu vida te está delatando. Cristo lo dijo, por tus frutos te estás condenando. Tus frutos están manifestando que sigues siendo árbol malo. Pero a la vez, si tú realmente has sido justificada, pues se va a ver por tus frutos buenos. Ya eres un buen árbol. La semilla buena fue puesta en ti. Repito, Pablo escribe acerca de la declaración de Dios de la justificación que no depende de nuestras buenas obras. Santiago, en cambio, escribe sobre cómo puede saberse a nivel iglesia, a nivel conyugal, a nivel familiar, a nivel laboral, cómo puede saberse si una persona está justificada por la fe en Cristo. La evidencia de ello es una vida santa y buenas obras en el día a día. Dios no dice, bueno, yo los declaro justo, pero solamente los voy a santificar los días que vengan a la reunión. Es más, los días que falten no los voy a santificar. No, cuando Dios te toma es porque te regenera. La base de la justificación y de la santificación es una obra previa que se llama regeneración. Si Dios ya te hizo una nueva criatura, ten por seguro que te va a santificar diario. De un modo u otro te va a santificar diario. Hoy en este momento Dios nos está santificando al estar escuchando y meditando y gozándonos en su palabra. Porque estamos aprendiendo a mirarlo a Él correctamente, a vernos a nosotros correctamente y a rendirnos en adoración por esa salvación que nos ha dado en Cristo. Vean cómo saber doctrina es algo, debe de redundar en algo práctico. ¿Tú quieres saber si eres justo realmente, si has descansado en Cristo? Claro, lo primero que tienes que hacer es, soy
un pecador, no puedo salvarme, Cristo murió por mí. Pero también observa tu vida. ¿Qué haces de lunes a sábado? ¿Qué vas a hacer después del culto? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué persigues día a día? Ahí puedes tú saber. Y puede Dios confirmarte si eres o no eres. Claro, no estamos hablando de madurez de la noche a la mañana y de perfección, pero ahí tú puedes saber, ¿soy o no soy? ¿Me estoy engañando? Si estoy autoengañado, qué bueno, arrepiéntete y ahora sí cree en el Señor Jesucristo y vive para Él. Él te va a santificar en el día a día. Pablo está escribiendo en contra de la idea de que nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos. Pablo está escribiendo en contra de que a los ojos de Dios podemos justificarnos por nuestros propios esfuerzos. Pablo dice, no es así. Santiago, en cambio, estaba escribiendo en contra de la falsa enseñanza, escucha bien, de que no importa la manera como vivan los creyentes. Si ellos dicen que son justos, no, y no importa cómo vivan, no. Santiago dice, sí importa cómo vives. Cristo lo dijo, les repito, por sus frutos se conoce el árbol. Después, más abajo, en Mateo 7, en el Sermón del Monte, dice Cristo, cualquiera que oye estas palabras y no las hace. ¿Cuántos dentro de las iglesias, no estamos hablando del mundo, dentro de las iglesias oyen este evangelio y no lo viven, no lo llevan a cabo de lunes a sábado? Solo un ratito los domingos. Entonces, pues se está edificando sobre la arena, dice Cristo. Esa casa se está caminando, esa persona está caminando al infierno. Grande será su ruina, está autoengañada. Entonces, hermanos, antes de pasar al tercer punto, la justificación es por el don de pura gracia de Dios y es hecha acerca del pecador, pero también es evidente por la vida santa del creyente. Esas son las dos direcciones. Ambas verdades están incluidas en lo que significa la justificación y apunta en una dirección hacia Dios y somos reconciliados legalmente con Él, y a la vez apunta en otra dirección hacia el pecador perdonado que luchará, buscará la comunión con el Señor para ir venciendo su pecado en el día a día. Tercer punto, la justificación y la santificación siempre van de la mano, siempre. No se puede separar. Vamos a seguir dándole duro a ese clavo que acabamos de meter para que quede sellado en nuestras conciencias. No podemos darle más énfasis a la justificación como algo legal. Sí, soy justo legalmente, pero ¿cómo lo vemos? En nuestro día a día, la evidencia, subjetivamente. Van de la mano. Una persona justa será santificada, tenlo por seguro. Dios está comprometido con su santidad y su gloria. La iglesia verdadera de Cristo se santifica. Los verdaderos creyentes dentro de las iglesias verdaderas, hay falsos creyentes, hay simpatizantes del evangelio, pero los verdaderos creyentes que han creído solo en Cristo, Dios los está, no los va, los está santificando. Porque ya tenemos la simiente, el ADN santo de Dios. La nueva naturaleza. Quieras o no, Dios te va a santificar de un modo que no esperas, de un modo que aún no vas a querer, pero Él lo va a hacer. Entonces vean, hermanos, la santificación es un efecto, una consecuencia de la justificación. La justificación es diferente de la santificación. La justificación es un asunto de imputación, como ya vimos en la Biblia. Es un asunto de imputación, es algo legal. Mientras que la santificación es un asunto de transformación interna. Si no se ha dado el paso 1, pues el paso 2 nunca se va a llevar a cabo verdaderamente. Pero escucha bien, hoy tristemente en falsas religiones, en el cristianismo no verdadero, se enseña a tener confianza y fe en la santificación. Y toda la teología, escucha bien, todo lo que se predica domingo tras domingo apunta, tú tienes que hacer esto, es que tú puedes hacer esto, es que tú tienes que ser un mejor esposo, es que tú vas a tener un mejor matrimonio, y tu trabajo, y tus finanzas, y esto, y tus diezmos.
Bueno, ¿y dónde queda la justificación? Ya no hablan de Cristo y su obra perfecta. Todos sus eventos giran alrededor del hombre. Que si los niños, que si jóvenes, que si matrimonios, varones, mujeres. Bueno, ¿y dónde queda la obra de Cristo? Vean cuántas iglesias caen en un activismo religioso, pero no hay salvación. Y están descansando y que yo estoy asistiendo, yo soy salvo porque estoy asistiendo y estoy yendo al culto de oración y estoy... No, hermanos, eso no nos salva. La santificación es un efecto. La santificación es un efecto de que tú ya descansaste en Cristo. Eres legalmente justo por Cristo, por algo que Cristo ya hizo. ¿Por qué quieres santificarte? Para agradar a Dios, agradecido, para vivir para su honra. En la justificación, Dios el Padre toma la iniciativa. Es una declaración de Dios el Padre sobre nosotros, pero sobre la base de los méritos de Cristo imputados a nosotros. En la santificación, la iniciativa es de Dios el Espíritu Santo. Ahí vemos los tres aspectos de la salvación, las tres personas de la Trinidad. El Padre me declara justo por los méritos de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y se hace evidente a todos, empezando en casa y con mis hermanos en Cristo en la iglesia, por el poder del Espíritu Santo dentro de mí, que me regeneró. La justificación es un veredicto dictado de una vez para siempre, mientras que la santificación es un proceso continuo de por vida. Todos los días de la vida. Cuando la justificación ocurre en el momento que creemos y nos arrepentimos, la santificación apenas empieza y se hace gradual y crece. La justificación enfatiza el aspecto legal de la salvación y manifiesta cómo la posición criminal del pecador, al quitar su culpa por medio de la muerte de Cristo, es alterada ante la vista de Dios. En cambio, la santificación, que comienza con la regeneración, muestra cómo la contaminación diaria del pecado es progresivamente quitada y la santidad de vida aumenta. Vean qué diferente es esto. ¿Cuántos mal enseñan que tú eres salvo si te santificas más? Empezando con la secta más grande del mundo, que es la Iglesia Católica. Estas distinciones las podemos observar mejor de la siguiente manera. Vean esto, pongan atención, repito. La justificación quita la culpa del pecado de manera legal. La santificación quita la contaminación, el poder del pecado día a día. La justificación es la declaración legal de Dios. La santificación es una obra realizada dentro de nosotros, en nuestras vidas. La justificación, Dios la dice sobre nosotros. La santificación, Dios la hace en nosotros. La justificación es gratuita y recibida solo por medio de la fe. La santificación es la fe más nuestro esfuerzo personal. Véanlo, es la fe más nuestro esfuerzo personal. Ahí se pierden los arminianos. Ahí se pierden los cristianos que no niegan la gracia, pero aumentan sus obras. No, hermano, nosotros somos salvos por una obra completa. Somos salvos por obras, pero por las obras de otro. Las obras del segundo Adán y último Adán, las obras de Cristo. Ahora, en la santificación tienes que hacer obras. Es la evidencia. Pero no descansas en ellas. Escucha bien. No descansas en ellas. Tú no te sientes feliz porque oras. Dios te permite orar todos los días. Tú no te sientes feliz porque Dios te permite leer y entender la Biblia todos los días. No. Esa es una consecuencia de que mi felicidad, mi gozo es Cristo. Yo descanso en Cristo. Porque si hoy caigo postrado en cama, una enfermedad, cuadrapléjico, ya no voy a poder congregarme. Quizás ya no voy a poder agarrar mi Biblia, alguien me va a tener que leer. ¿Voy a perder mi gozo y mi seguridad? No, porque mi seguridad es Cristo, no son mis obras. Mis obras demuestran que ya creí en Cristo. Mi santificación demuestra que he sido justificado por confiar en Cristo. Pero vean, repito, la justificación es gratuita y recibida por la fe, por lo que Cristo ya hizo con su vida y con su muerte. La santificación es mi fe más mi esfuerzo diario, más mi esfuerzo personal.
En la justificación, la justicia de Cristo nos es acreditada completamente, totalmente. En cambio, la santidad nos es impartida progresivamente. Por eso hay grados de santificación. ¿Y cuál es la manera de santificarnos? La oración privada, la lectura, el estudio disciplinado del Evangelio. Y por eso muchos no son santificados, porque dejan sus esfuerzos personales. La justificación es una bendición objetiva, como ya escribimos. La santificación es una bendición subjetiva. La justificación está basada en la justicia de Cristo. En la santificación somos hechos como Cristo gradualmente, pero como el Cristo hombre obediente, sujeto, santo y dedicado a Dios. Podemos ver entonces que la justificación y la santificación están íntimamente relacionadas, pero al mismo tiempo separadas. Si no estuvieran separadas, escuchen bien, entonces no estaría claro que la salvación es solamente por gracia. Es decir, si la justificación, lo que es nuestra posición legal ante Dios, estuviera mezclada con la santificación, que es el proceso para que seamos más santos, entonces terminaríamos con una justificación por nuestras obras, en vez de una justificación por gracia a través de la fe en Cristo. Por eso es muy importante ver estas distinciones. Van juntas, pero no están mezcladas. Una inicia a la otra. Sin justificación verdadera, no habrá santificación verdadera. Yo repito, mi vida cristiana no la baso, no me apoyo en mis actos religiosos. No, sino que mis actos religiosos deben de surgir, ser un efecto de la obra perfecta de Cristo. Entonces ya tengo una buena base para querer ser santo. Yo quiero ser más santo por el Señor que vivió por mí, porque murió por mí. Yo no quiero ser más santo para que mi pastor me ponga en un puesto privilegiado en la iglesia. Yo no quiero ser santo para promoverme en mi trabajo. Eso sería rebajar el motivo de nuestra santificación. Yo no quiero ser santo para que mi esposa se entregue más a mí. No, hermano. Yo no quiero ser santo para que mis hijos me obedezcan. No, hermanos, no es por eso. Yo no quiero ser santo para que me acepten en la membresía de la iglesia. Tampoco. Yo quiero ser santo por Cristo, porque Él vivió y murió por mí. Lo demás es añadidura, lo demás no me interesa, se lo dejo a su soberanía. Yo quiero ser santo para Él, quiero ser como Él. Pero si no lo conozco, entonces, si no he descansado en su obra, si no he descansado en su persona, entonces, ¿qué te motiva a ser más santo? Quizás nada más estás poniendo tu fe en ti mismo como aquel publicano que oró diferente al pecador. Gracias, Padre, te doy porque no soy como los otros hombres, adúlteros, mentirosos, ni aún como este publicano. Y luego se alabó, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, oro, mira, aquí estoy de pie delante de ti, adelantito, Señor, mira. Dice este, reprobado. El otro, ni queriendo aún alzar sus ojos al cielo, golpeaba su pecho, soy pecador. Dice Cristo, ese descendió justificado, porque no descansaba en sus obras religiosas. Ahora, a partir de ese momento que ese pecador es justificado, entonces sí, yo quiero orar. ¿Por qué? No voy a ser más justificado, ya lo soy, porque me debo a Cristo, quiero conocer a Cristo. ¿Por qué quiero estudiar el Evangelio, la palabra, la doctrina? Quiero conocer más qué ha hecho Cristo por mí, qué sigue haciendo en mí y qué hará en el futuro en la glorificación por mí. ¿Cómo está tratando Dios a la iglesia? ¿Cómo está tratando Dios al mundo? Quiero saberlo, pero ya descanso en Cristo. Quiero ser más santo para Él, quiero ser mejor para Él, solo por Él y para Él. Entonces, la palabra de Dios enseña que somos justificados gratuitamente por medio de la fe, hermanos. Miren, vean esto ahora. ¿En qué concuerdan? Vamos al tercer punto. ¿En qué concuerdan y en qué difieren? Vamos a seguir. Que quede claro esto, que nuestro corazón se vaya bien alimentado y con eso glorifiquemos a Dios y que lo demostremos con una vida santa, agradecida. Puntos
en que concuerdan la justificación y la santificación. 5 puntos, no 4, 5 puntos. Miren, punto número 1. Ambas proceden y tienen su origen en la gracia de Dios. Aunque la santificación mencioné hace rato y el apóstol Santiago escribe que nuestras obras dan evidencia, pero nosotros somos justificados y todo tiene su origen en la gracia de Dios. Sí, pero la santificación también involucra nuestras obras, pero aún esas obras tienen su origen en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres ser más santo por algo que Dios ya hizo en Cristo. Entonces vean cómo ambas, la justificación y la santificación, proceden y tienen su origen en la gracia de Dios. Y si tú tienes muchos deseos de ser santo, pues se está cumpliendo en ti Filipenses 2, versículo 13. Dios está poniendo el querer y el hacer. Te está dando el deseo y te dará el poder. Pero tú tienes que analizar tus motivos. ¿Por qué quiero ser más santo? ¿Por qué quiero avanzar venciendo mi pecado? ¿Por qué quiero avanzar en esto? Porque Cristo lo hizo todo. Yo estoy completo en Cristo y me gozo solo en Él. Solo en Él. Voy a la iglesia por Él. Oro para conocerlo a Él. Diezmo y ofrendo por Él. Quiero ser obediente por Él, por lo que Él ya hizo. Y lo demostró sublimemente en la cruz del Calvario. Punto número 2. La justificación y la santificación son parte del gran plan de salvación que Cristo, en el plan eterno, tomó sobre sí en favor de su pueblo. Es decir, Cristo es la fuente de vida donde fluyen tanto el perdón y la santidad. Tanto el perdón, somos perdonados, pero porque Él murió por nosotros, y la santidad, claro que empieza con su obediencia imputada a nosotros. Y ahora nosotros queremos ser santos. Entonces la raíz de ambas, justificación y santificación, está en Cristo. 3. Ambas se encuentran en la misma persona. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está. Ambas se encuentran en esta misma persona, en el hombre. ¿En qué sentido? Los que son justificados son también santificados. Y aquellos que han sido santificados ya han sido también justificados. Dios lo ha unido y no puede separarse esto. Aunque tú debes de descansar en Cristo, tú debes de ver también las evidencias de la santificación que Dios está obrando en tu vida a pesar de tu voluntad, a pesar de cómo eres. 4. Ambas empiezan al mismo tiempo. En el momento en que una persona es justificada, empieza también a ser santificada. Aunque al principio quizás no se note la diferencia. Y ya cuando uno avanza meses, años, y Dios le da vida a ese nuevo justo, ya puede decir, no, yo ahora estoy siendo santificado. Sí, pero yo fui justificado hace meses, hace años, cuando me acuerdo que Dios hizo esto en mí, entendí que yo era pecador, entendí su santidad, su justicia, pero creí que Cristo murió por pecadores. Al principio quizás no lo entenderá qué me está pasando, pero la justificación y la santificación empiezan al mismo tiempo. El que es justo empieza a ser santo. Ambas son, punto número 5, ambas son necesarias para la salvación. Escucha bien, ambas son necesarias. ¿Por qué? Porque nunca jamás nadie entrará en el cielo sin un corazón regenerado, que es la obra del Espíritu Santo, donde empieza la santificación, y sin el perdón de sus pecados por medio de la muerte de Cristo. Entonces nadie entrará sin creer en la sangre de Cristo en su muerte y sin la gracia del Espíritu Santo obrando dentro del creyente desde el momento de la regeneración. Ahora vamos a ver en qué puntos difieren. Punto número 1. En la justificación, la justicia de otro, es decir, de Jesucristo, es imputada o es puesta en la cuenta del pecador. En cambio, en la santificación, el pecador convertido ya experimenta en su interior una obra que le hace progresivamente santo. En eso difiere. En otras palabras, por la justificación se nos considera justos, mientras que por la santificación se nos hace internamente justos. Pero primero sucede la justificación. Véanlo bien.
y luego la santificación. Número 2, la justicia de la justificación no es nuestra, no es propia, sino que es la justicia perfecta de Cristo, que es nuestro mediador, la que nos es imputada y hacemos nuestra solo por medio de la fe, no por medio de nuestras obras. Nosotros no nos ganamos a Cristo, nosotros no compramos ni nos merecemos a Cristo, es por medio de la fe, creer lo que Él ya hizo, no nos necesitó para ser obediente. No nos preguntó, ¿quieres que yo vaya a la cruz por ti? No, Él lo hizo por mandato y amor del Padre hacia nosotros los pecadores. Esa obra está completa. Y es esa obra, esa justicia perfecta de Cristo, la cual hacemos nuestra por la fe. En cambio, la justicia de la santificación, vean esto, la justicia de la santificación es la nuestra propia, es impartida por el Espíritu Santo, es influida, ahora ya es inherente en nosotros por la regeneración, la simiente de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero además, esta santidad está mezclada con debilidad e imperfección. Por eso no descansamos en esa santificación, porque siempre hay pecado remanente, siempre hay debilidad, siempre hay imperfección en esta santificación. Que sí podemos gozar y decir, gracias Señor, porque yo ya dejé esto, ya dejé lo otro, gracias, sí, pero yo me gozo más en Cristo. Yo me gozo más en Cristo, porque hoy puedo fallar, hoy puedo fallarte. No quiero fallarte, puedo fallarte, pero yo descanso en Cristo. Yo en Cristo descanso, en una obra consumada, en una obra completa. Número 3, en la justificación no hay lugar ni oportunidad para nuestras obras. Pero en la santificación la importancia de nuestras obras es inmensa. Es por eso que Dios nos manda a luchar, a orar, a velar, a que nos esforcemos, a trabajar y a perseverar. Pero no eso nos salva, repito, no eso nos justifica, sino que eso debe de dar evidencias de que ya creíste en Cristo. Pero Dios nos manda a hacerlo en la santificación. 4. La justificación es una obra acabada y completa porque se basa en la obra consumada de Cristo. Vean, la justificación es lo que estamos diciendo desde el principio. Es una obra acabada, consumada, completa, porque se basa en la obra consumada de Cristo. Y repito, Él no nos pidió ayuda ni requiere ayuda de nosotros. Es por eso que en el momento en que una persona cree en Cristo y se arrepiente de todos sus pecados ante Dios, es justificada, perfectamente justificada. En ese momento es salva de verdad. Es lo que le sucedió al ladrón en la cruz. ¿Cuántas obras de santificación hizo el ladrón? Ninguna. ¿Y por qué Cristo lo llevó en ese momento al paraíso cuando murió? Momentos, minutos después. Porque fue declarado justo. Listo. No necesitas más para ir al cielo. Aferrarte a Cristo nada más, confiar en Él. Si Dios te permite a ti, me permite a mí darnos años de vida que no le dio al ladrón en la cruz, pues ¿cómo damos evidencia que solo nos hemos aferrado a Cristo? Pues viviendo día a día, viviendo en santidad, queriendo ser como Cristo, conociendo a Cristo. Porque ya estoy completo en Él. Y escucha bien, el Padre está complacido en Cristo. Nosotros podemos decir, yo estoy complacido en Cristo. El Padre está satisfecho en Cristo. Debemos decir, yo estoy satisfecho en Cristo. No necesito nada. No necesito nada, hermanos. Nosotros venimos a la iglesia no porque necesitamos algo. Ya Dios nos dio todo. Por eso en Efesios 1:3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? La justificación, la adopción, la santificación, la futura glorificación. ¿Cuáles más menciona Efesios? Esto lo estamos viviendo, lo hemos recibido porque el Señor nos conoció de antemano en la eternidad, nos eligió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados, nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quieres más bendiciones espirituales? Nos dio a Cristo para que obedeciera la ley como hombre y muriera bajo la ley como hombre, bajo su ira, bajo la ira de Dios. ¿Qué otra bendición necesitas? Vean cómo se ha distorsionado este evangelio. Todo gira alrededor del hombre y sus necesidades. Ay, pobrecito.
Ay, no hables tan duro, están trabajando toda la semana, dales un buen mensaje. No, hermanos, no van a cambiar con mensajes motivacionales. La gente cambia con el Evangelio. El Espíritu Santo solo usa el Evangelio para regenerar a las personas, justificarlas y santificarlas. Has descansado en la obra de Cristo. Has descansado en la persona de Cristo. En el punto número 4, en cambio, la santificación es una obra relativamente incompleta. Siempre será incompleta, ya que será completa y perfecta hasta que entremos en el cielo, hasta que tengamos un cuerpo nuevo cuando venga la resurrección de los muertos. En ese momento nuestra santificación será completa. Por eso no descansamos en ella. Descansamos en la obra, en la persona de Cristo, que esa sí es una obra completa y consumada, acreditada a nosotros por la fe. 5. La justificación no admite crecimiento. Vean bien esto. No admite crecimiento ni permite aumento. ¿Por qué? Porque la justificación es total y completa, porque la obra de Cristo es total y completa, y esa es puesta a nosotros por la fe. El creyente goza de la misma justificación en el momento de acudir a Cristo por la fe, que la misma justificación que tendrá por toda la eternidad. Porque esa persona ha confiado y ha descansado totalmente en Cristo. La obra de Cristo no necesita que se le agregue nada. Por otra parte, la santificación es primariamente una obra progresiva y sí admite un crecimiento continuo mientras el creyente vive. Vean esto, no todos estamos creciendo de la misma manera en esta iglesia, aunque hemos escuchado los mismos sermones domingo tras domingo. Todos los verdaderos creyentes tienen la misma fe, la fe salvadora, pero no Dios no nos dio esa fe en la misma cantidad. Nos dio la fe correcta, pero no en la misma proporción. A uno les dio poquito, pero es la fe verdadera. Lo mismo en la santificación. Unos se santifican más rápido que otros. ¿Por qué? Porque ellos se han dedicado más al Señor, han entendido más esta obra, se han involucrado más con el Evangelio. No porque se sientan muy capaces, muy bonitos ante el Señor, no. Son responsables. Esto es algo tan maravilloso que involucra toda mi vida, todos los días de mi vida. Esto me motiva a ser mejor para Él. Esto me motiva a dedicarme y a consagrarme todos los días. Y por eso yo puedo ser hoy más santo que ayer. Y por amor a Cristo yo debo de ser más santo mañana que hoy. Repito, no porque busco el aplauso, el reconocimiento, la fama, la promoción o el dinero, no, sino porque hay mucho pecado inherente en nosotros. Ya no nos esclaviza ni nos condena. Y lo más importante, debemos de vivir para la gloria del Señor. 6. La justificación hace referencia a la persona en su posición legal delante de Dios y a la absolución de su culpa. En cambio, la santificación hace referencia a la naturaleza interior del creyente y a la renovación moral de su corazón día a día. Repito que empezó con la regeneración o el nuevo nacimiento. 7. La justificación nos da derecho de entrada al cielo y confianza para entrar al cielo de una vez por todas, como le sucedió al ladrón en la cruz, al ladrón que se arrepintió y creyó en Cristo. En cambio, la santificación nos prepara internamente, gradualmente para el cielo y para sus goces eternos. Vean cómo el cielo es un lugar físico, será el cielo nuevo y la tierra nueva, pero internamente estaremos capacitados. ¿Cuándo empezó? En la regeneración. Se está llevando a cabo en la santificación. 8. La justificación es un acto soberano de Dios con referencia al creyente. Escucha bien, la justificación es un acto soberano de Dios con referencia al creyente y no es discernible para los demás. Esto solamente lo sabe Dios y el creyente por medio de la fe. No lo puedo ver. ¿Tú cómo puedes saber que yo soy justificado? Solo porque te lo digo, solo porque lo aseguro y contiendo contigo y yo soy justo. Tú no lo puedes saber, no puedes ver mi corazón.
Tú solo estás escuchando mis palabras, pero puedes ver mis obras. Ah, ok. La justificación es un acto soberano de Dios con referencia al creyente y no es discernible para los demás. Pero ¿cuál es la piedra de toque? La santificación es una obra de Dios dentro de nosotros que no puede dejar de manifestarse. Escuchen bien, no puede dejar de manifestarse a los ojos de los demás. El aspecto doble, las dos direcciones. Antes de pasar al cuarto punto, nunca se podrá enfatizar demasiado de que se trata de dos cosas distintas, la justificación y la santificación. Aunque en realidad no pueden separarse, y que el participar en una, el que participa de la justificación, por necesidad participará de la otra. Dios lo ha prometido y Dios lo ha escrito y Dios se compromete con su palabra. Si tú has participado de la justificación, gloria a Dios, yo me gozo por eso. Le doy gracias a Dios porque te salvó a ti y me salvó a mí. Pero si hemos participado de la justificación solo por la fe, lo vamos a evidenciar con la santificación. Nunca deben de confundirse la justificación con la santificación, ni tampoco olvidarse la distinción que hay entre ellas. Vamos a nuestro cuarto punto, hermanos. Consideraciones finales. La justificación es un acto legal o judicial de parte de Dios, por el cual los pecadores impíos que creen en Cristo son declarados, redundo, legalmente justos, es decir, son libres de la culpa de su pecado ante la ley. Naturalmente siguen siendo pecadores, pero legalmente ya tienen el título, ahí está, aquí está, eres esto. Eres esto, no importa tu interior, yo te declaro justo. Te quito tu culpa porque has creído en Cristo. Esa es la base legal que yo tengo. Tú has creído como pecador. Has creído en mi santidad y mi justicia, dice Dios. Has creído que la obediencia de Cristo es tu obediencia y su muerte fue tu muerte. Yo te declaro justo. En ese momento, vean hermanos, ellos son tratados por Dios, escucha bien, no por el pastor, no por su familia, son tratados por Dios como si nunca hubieran pecado, aunque sí son pecadores, pero como si nunca hubieran pecado. Y son considerados por Dios como si hubieran guardado todos los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la justicia de Cristo, es para eso que Dios me la acredita. Para que Él me pueda tratar como que yo haya guardado toda la ley. ¿Y por qué me trata como si nunca hubiera yo pecado? Porque Cristo murió mi muerte bajo la ira de Dios. Entonces vean, este es un acto legal únicamente por la obediencia perfecta y la muerte de Cristo que han sido imputadas a ellos. Entonces, ya para ir terminando, esta justificación consiste de dos partes. Ahí está, aquí están escritas. Tiene una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa de la justificación, que podemos llamarla así, la parte negativa, solamente para su distinción, para entenderla mejor doctrinalmente lo que estamos haciendo, que nos explica mejor esta doble, puedo decir, este doble aspecto de la única obra de Cristo, su vida y su muerte. La parte negativa de la justificación consiste de la imputación de nuestros pecados a la cuenta de Cristo, lo que leímos en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿En qué sentido legal? Esa es la parte negativa, la imputación, la transferencia, la transacción de nuestros pecados a la cuenta de Cristo. Cuando el Padre vio a Cristo en la cruz, te estaba viendo a ti de manera legal. Y toda la furia, escucha bien, esto hay que enseñarlo, toda la furia que del Dios Santo, todo el odio que tenía por ti y por mí, viles pecadores, lo derramó sobre Cristo y lo abandonó ahí. La muerte espiritual, lo peor que una persona puede experimentar. Eso van a experimentar en el infierno, en el futuro, los que no crean en Cristo. Ya no van a poder recibir otra cosa cuando lleguen a ese lugar. Pues eso recibió Cristo, el abandono de Dios. Por eso Cristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Es lo peor que una persona puede
puede experimentar el abandono de Dios. ¿Qué significa? Se los he explicado. Dios es omnipresente. Él no puede aislarse de su creación. ¿En qué sentido te abandona? De que solamente su presencia desfavorable se experimenta. Toda su ira, toda su justicia, todo su aborrecimiento. Eso significa me has abandonado. Porque quien estaba torturando a Cristo en su alma y en su cuerpo era el Padre. Era el Padre. Les dijo a los judíos y a los romanos: háganse a un ladito, aquí voy. Háganse a un lado, aquí voy. No es suficiente la corona. No son suficientes los clavos. No. Los latigazos que recibió no son suficientes. Mi ira por los pecadores tiene que ser derramada en su alma y en su cuerpo. Háganse a un lado. Pongo tinieblas. Lo pongo en la prisión celestial y lo voy a castigar por ustedes. Qué maravilla de evangelio. Lo hizo por ti, por mí. Viles pecadores. No tenía por qué hacerlo. Escucha bien, no tenía por qué hacerlo. Lo hizo por gracia, lo hizo por amor, pero para la gloria de su nombre. Tenlo por seguro, es para la gloria de su nombre, porque Él será glorificado en los que no crean en su Hijo. Él será glorificado en su justicia en el infierno sobre aquellos que no crean en Cristo, para la alabanza de la gloria de su justicia en los que no creen, pero para la alabanza de la gloria de su gracia en los que hemos creído en Él. ¡Qué maravilla de evangelio! Tus pecados en Cristo, condenados, todos en Cristo. Es con base en este punto que nuestros pecados todos son perdonados, hasta los que no hemos cometido, que vamos a cometer a partir de unos momentos o mañana. Estos pecados fueron acreditados a Cristo mientras Él estaba en la cruz. Es lo que Él entendió en el Getsemaní. Él pagó nuestra deuda y sufrió en su cuerpo y en su alma el castigo que merecíamos. Vean cómo esto fue profetizado. Vamos a Isaías, desde el Antiguo Testamento, vamos a Isaías 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Empiezo a leer. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí está la imputación, miren, lo que leímos en 2 Corintios 5:21. Mas Jehová cargó en él, imputó, transfirió el pecado de todos nosotros. Esto entendió Cristo de manera total en el Getsemaní. Por eso, no, Señor, aparta de mí esta copa de tu ira. No, Señor, pero no se haga como yo, sino como tú. Como hombre estaba clamando. Él sabía, Él conoce la santidad de Dios. Él conoce la justicia de Dios. Él sabe que nadie será burlado. Él sabe que nadie burlará a Dios. Nadie, ningún pecado quedará impune. Ningún pecador quedará sin castigo. Y por eso fue a la cruz. En esa obra descansas. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Empiezo a leer. El cual fue entregado, miren, por nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones fueron imputadas a Él. Cristo murió una muerte no por Él. Es lo que no entienden los judíos hasta el día de hoy. Dicen, ¿cómo es posible que este que se dijo rey de los judíos haya muerto de una manera vergonzosa? Claro, tenía que ser así porque Él estaba recibiendo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Una muerte vergonzosa. Y no solamente muerte física, una muerte espiritual. Porque ellos están esperando la segunda venida de Cristo, pero ellos piensan que esa es la primera. No, cuando Cristo venga ya no habrá oportunidad para ellos. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y aquí está, miren. El Padre lo resucitó para nuestra justificación. Cuando Cristo resucitó, el Padre dijo, estoy satisfecho con su obediencia a la ley por ustedes. Estoy satisfecho
por su muerte, por sus pecados, por los pecados de ustedes. Yo les voy a perdonar de gracia, pero a Cristo le costó todo. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Perdón, 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció, miren, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, podemos cambiar la palabra, el justo por los impíos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero resucitado en espíritu. Por eso su cuerpo ya ahorita ya no tiene ninguna relación ni con el pecado ni con la muerte. Su primer cuerpo sí, pero el segundo cuerpo, el resucitado, ya no. Y así seremos resucitados cuando Cristo vuelva. Entonces, es por la muerte de Cristo que Dios no inculpa ni castigará a los creyentes por sus pecados. Puesto que Cristo ya pagó la deuda, Dios no puede exigir doble pago. Tal cosa iría en contra de su propia justicia. Ahora, el lado positivo de la justificación, está escrito ahí, consiste en la imputación de la justicia de Cristo. La justicia que Él vivió antes de ir a la cruz, su vida perfecta, su santidad a la ley de Dios es puesta a la cuenta de los creyentes. Vean esto, entonces, la base de la justificación. Si solamente Dios nos mirara solamente a través de la muerte de Cristo, quedaríamos en una posición neutral. Ya no tienes pecado, perfecto, pero no eres positivamente justo. Todavía estás obligado a obedecer la ley. Ok, ya pagó alguien por ti, pero pues mi ley demanda no solamente muerte del pecador, sino obediencia para vida. La justicia de Cristo. Derecho a la vida eterna por obediencia, pero por la obediencia de otro, ganada a favor nuestro, como hombre, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla de evangelio, hermano! Si realmente te has visto como un vil pecador, si has conocido la santidad y la justicia de Dios, no puedes dejar de decirle: Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo no voy a querer vivir para ti? No solamente fuimos perdonados de todos nuestros pecados, sino que la justicia de Cristo como hombre, su obediencia, su vida perfecta ha sido imputada a nosotros por medio de la fe en Él. Y es con base en esta vida perfecta de Cristo que es acreditada a nosotros, que somos positivamente declarados justos ante Dios. Y por eso Dios puede tratarnos como si nosotros hubiésemos cumplido perfectamente con las exigencias de su santa ley. Miren, Romanos 5. Romanos 5:19. Entre la contraste y comparación entre Adán y Cristo. Si leemos el versículo 19, ahí lo dice, la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, su vida perfecta. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, miren, declarados o constituidos pecadores. Vean cómo el pecado de Adán fue transferido, fue imputado, fue acreditado a toda la raza humana. Miren, así también por la, no dice muerte, por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo, los muchos serán constituidos legalmente, judicialmente justos. La doble transacción. El lado negativo, nuestros pecados sobre Cristo para que muera en la cruz por ellos, y su obediencia a nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos? Ya leí, no, hermano. Hermanos, debemos de leer, debemos de considerar este libro como que Dios nos está hablando. Escucha lo que tengo que decirte. Lee con cuidado, pídeme ayuda. No se debe de hacer de forma mecánica. Aquí ha estado todo el tiempo esto. ¿En qué justicia descansas? En tu justicia nunca la vas a tener.
te consideras mejor que otros, eso te descalifica. Yo soy peor que todos, yo descanso en Cristo. Punto. Yo descanso en Cristo. Su muerte es mi muerte y su obediencia es mía por la fe. Esa es la justificación por la fe. ¿Cómo podemos saber tú y yo que hemos creído esto? Diario. Nos debemos a Cristo. Él lo hizo. ¿Cómo no vas a querer vivir para Él? ¿Cómo no vas a querer entregarte a Él? No necesitas nada. No necesitas que Dios te mejore tu trabajo. No necesitas que te mejore tu matrimonio. No necesitas que salve a tus hijos. Gózate en Él. Y Él te irá dando lo que Él crea que necesites, pero para que lo sigas adorando y Él te siga santificando. Ya no le pidas cosas, pídele más de Él. A Él nos debemos. Entonces, hermanos, así encontramos la respuesta a la gran pregunta y al gran dilema que empezamos a ver desde la semana pasada. ¿Cómo se ha de justificar un hombre ante Dios? Eso está en Job 9:2. Solo el Evangelio, véanlo. Solo el Evangelio de Cristo brinda la respuesta correcta. Ninguna otra religión brinda. Por eso nosotros decimos, solo los cristianos se van a salvar. No, no todos los cristianos, solo los que crean en el Evangelio verdadero. O sea, no solamente nosotros hacemos exclusividad en el cristianismo, sino que aún dentro del cristianismo en todo el mundo, no todos los cristianos son salvos. Porque muchos dicen, no, la muerte de Cristo, pero no saben qué significa. Lo ven como algo poético. Lo ven como poesía, la muerte de Cristo. No saben lo que significa. Y vuelven a poner su mirada en ellos. Estoy fallando, no tengo las bendiciones de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me falta? Me faltará ofrendar, me faltará leer. Y están afanados mirándose a ellos mismos. Y no avanzan. Y no viven para el Señor. Siguen viviendo para ellos. Ahora, ¿cuántos de esos estamos aquí entre nosotros? Ojalá ninguno. Y ese es el propósito de estas enseñanzas, hermanos. Repito, como les dije al principio, yo no vine aquí a darles información solamente. Yo no quiero salir del púlpito diciendo, Señor, gracias porque me permitiste exponer exegéticamente tu palabra. Hermenéuticamente me siento satisfecho. No, yo quiero que conozcamos juntos a Cristo. Mejor a Cristo por medio del Evangelio. Y al conocerlo mejor, automáticamente viviremos para Él. Será imposible no hacerlo, porque el que es justificado será santificado. Es una promesa del Evangelio. Solo el Evangelio brinda la respuesta correcta. Y como les dije, la doctrina de la justificación es la que nos explica mejor este Evangelio. Repito, como les dije la semana pasada, hubo toda una reforma en la iglesia, falsa iglesia católica, por esta doctrina, la justificación por la fe. Países enteros se desligaron de Roma por esta doctrina únicamente, porque entendieron, esto salva, o entender bien esto salva, o malentender esto condena. Podrás estar correcto en todo lo demás, pero si estás fallando en esto, fallas en todo. Estás caminando con tu Biblia al infierno, descansando en tus obras o descansando en tu fe y en tus obras. Y no es así. Descansamos solo en Cristo, solo en Cristo, solo en lo que Cristo ha hecho, solo en lo que Cristo es. Hermanos, si decimos que ya somos justificados, pero nuestra vida no cambia, quizá no hemos sido justificados, ya que todo aquel que es justificado por Dios, ciertamente también empezará a ser santificado por Él. El que dice, yo soy salvo, he creído en Cristo, pero su vida no empieza a cambiar, aún no es salvo ni justificado. No importa lo que diga, no importa cuántos años tenga en el Evangelio. Y no importa si es pastor, ministro, diácono, no importa si es esposa de algún pastor. Si su vida no cambia con el poder del Espíritu Santo, en comunión con Cristo, entonces esa persona no ha descansado en Cristo, no ha creído de verdad.
En cambio, hermanos, si de verdad hemos creído en Cristo, si de verdad hemos sido convencidos de que somos culpables y pecadores ante un Dios todopoderoso, santo y justo, si de verdad hemos sido convencidos de que merecíamos ser castigados para siempre en el infierno por ese Dios santo y justo, si de verdad hemos creído en el perdón y el amor de ese Dios justo y santo hacia los pecadores en Cristo, si en verdad hemos creído en la muerte bajo la ira de Dios por todos nuestros pecados de Cristo, si de verdad hemos creído que Cristo vivió la vida perfecta que nosotros nunca vamos a poder vivir, ni aunque tengamos 50 años en el Evangelio, nunca podremos superar la obediencia de Cristo. Si hemos creído de verdad, gloria a Dios. Gloria a Dios por esta iglesia. Gloria a Dios por los hermanos en esta iglesia. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Somos ya legalmente justificados delante de Él. Pero la advertencia de esta doctrina, hermanos, si solo lo decimos que hemos creído en Cristo, si solo lo confesamos, si solo confesamos que somos pecadores culpables ante la santidad y la justicia de Dios, si solo lo sentimos, escucha bien, pero nuestra vida no empieza a cambiar, entonces estamos engañados en nuestra manera de entender este evangelio. Estás engañado en la manera como te has visto tú, cómo has visto a Dios, y estás engañado en la manera de ver cómo Dios salva a los pecadores solo por Cristo. Somos justificados, hermanos. Esta doctrina nos enseña que somos justificados total, legal y completamente cuando nos arrepentimos por primera vez de todos nuestros pecados delante de Dios y cuando creemos únicamente en el Señor Jesucristo. Es decir, cuando entendemos en el propósito legal de su muerte y de su vida. Sí, somos legalmente y completamente justos. Pero un pecador perdonado por Dios, que ha sido declarado justo por Él en Cristo, no podrá seguir viviendo para sí mismo. Nunca podrá volver a vivir para sí mismo. Sino que empezará a vivir para Él. No seguirá siendo indiferente hacia ese Dios santo y bueno que lo perdonó y lo justificó por los méritos de Cristo únicamente. Empezará a volcar sus fuerzas, su corazón, su mente. Su meta será el propósito alto que Cristo puso, amar a Dios por sobre todo en este mundo, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Hermanos, todo aquel que es declarado justo por Dios, previamente fue regenerado por Él, no lo olvidemos, y a la vez, día a día está siendo santificado en su vida hasta que la muerte física lo alcance. Si tú estás en una edad adulta, en una edad ya muchos años, Dios te sigue justificando. Él no dice, bueno, como ya está. No, Dios te sigue justificando. Claro, ya tienes un mayor descanso en Él porque ya lo conoces durante muchos años. Ya eres dócil en sus manos, pero te sigue santificando porque ya has sido justificado por Él. Entonces, hermanos, que Dios nos permita comprender y creer mejor el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Que Dios nos permita y conceda tener una mayor certeza interna de que hemos sido justificados en Cristo. Es el propósito también de la prédica. Pero también que nos otorgue ser más santos. Que nos otorgue ser más apartados, más puros y más consagrados a Él. Que analicemos nuestros propósitos. Que analicemos nuestras metas. Y que éstas sean únicamente glorificarlo y honrarlo. Que nuestra vida de santidad sea la mejor evidencia de nuestra justificación en Cristo. Que nuestros pensamientos, hermanos, escuchen bien, vamos a aterrizar lo que involucra parte de la vida de santidad, lo que pensamos. Dios ahora es el dueño de tu mente, tú no tienes derecho a pensar lo que quieras. Nuestros pensamientos, lo que sentimos en nuestro corazón, las emociones, nuestras actitudes, nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestros actos pertenecen a Cristo. Vean cómo esto no se separa, mi vida dominical y mi vida entre semana. No, esto es todo el día, todos los días. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, repito, mis actitudes, mis motivos, mis intenciones, mis palabras, mis obras, sean hechas
por nosotros, para su gloria y para su honra, y a la vez sean hechas como una respuesta de gratitud a tanta bondad y tanto amor recibido en Cristo. Que Dios el Padre nos otorgue esto, hermanos. Que no sigamos siendo una iglesia solamente doctrinal, sino que seamos una iglesia que se entrega al Señor, que camina con el Señor. Que Dios nos ayude a entender tanta bondad, que no hay mayor bondad y amor de Dios el Padre que el habernos dado a su Hijo Jesucristo. Que entendamos Juan 3:16, que entendamos Romanos 5:8, que entendamos 1 de Juan 4:9 y 10, que hablan de la máxima demostración del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 5:8, en esto se mostró el amor de Dios, que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Y en 1 de Juan 4:9 y 10, resumiendo, este es el amor, no que nosotros amemos a Dios, no, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Lo que te debe de motivar no es decir, yo me tengo que levantar de la cama, estoy tan angustiado que yo amo a Dios, no. Tu amor va a fallar, va a flaquear. No, yo, Señor, no te amo perfectamente, quiero hacerlo, pero yo me levanto porque tú me has amado en Cristo y lo demostraste hace 2000 años en la cruz. Eso me motiva a seguir y que eso cambie el rumbo de mi vida, que eso cambie el rumbo de mi cristianismo, del evangelio, de la iglesia a la que pertenezco, y que vivamos para su gloria y para su honra. Cree tan solo, hermano, cree tan solo en la obediencia de Cristo, cree tan solo en la muerte de Cristo. No creas en tu fe, no creas en tu capacidad, no creas en tus talentos, no. Demuestra tu fe en Él, ya no viviendo para ti mismo, sino viviendo para aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Que Dios, hermanos, de verdad, que Dios selle esta enseñanza. Que no solo bendiga su palabra, que Dios selle esta enseñanza en nuestros corazones y que se haga vida en nosotros en una mayor santificación para su gloria y para su honra.